Hola, excelente día para todos. Les comento, estoy estudiando en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, la licenciatura en Derecho. Esta materia es la de Derecho Penal, que nos imparte el licenciado José Alberto García Garza. Este trabajo es el de punto extra. El tema que elegí es el de la teoría de la ley penal, que viene en el capítulo 2. Mi nombre es Blanca Paola Montalvo Martínez. Como les comento, estoy cursando el segundo tetramestre con la matrícula 72,645 y estoy en el aula B. Ok. La teoría de la ley penal está constituida por las disposiciones o normas jurídicas que hacen posible su eficacia y existencia en cuestión a esta rama del derecho. La ley penal es una norma jurídica que se refiere a lo relacionado con los delitos cometidos por el ser humano y las penas o medidas de seguridad. Existen distintas penas insertas en distintos cuerpos legales, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Crédito Fiscal de la Federación, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la legislación aduanera, la Ley General de Salud, entre otras. Bueno, aquí en cuanto al Código Penal, es común pensar erróneamente que solo existe uno. El Código Penal Federal es aplicable en cualquier estado de la República. Cada entidad federativa posee un Código Penal individual. Entonces esto nos lleva a saber que tenemos 33 códigos penales. En cuanto se comete el delito de orden federal, se aplica el Código Penal Federal y estos delitos pueden ser cuando afecten a la federación. Los delitos federales son los previstos en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal y 50, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. O sea que aquellas conductas que afecten los intereses fundamentales de la Federación, la estructura, el funcionamiento y el patrimonio. Las fuentes del derecho penal es lo que origina la creación de esta disciplina. Pueden ser las reales, las formales o las históricas. Les voy a mencionar algo de las reales, que estas hacen necesaria la creación de la norma. Estas constituyen un acontecimiento própice al surgimiento de una norma jurídica. Como ejemplo, les puedo mencionar la violencia familiar. Ahora pudiera ser que se cambiara si agrede a la esposa, podría ser intento de feminicidio o feminicidio. Conforme va pasando el tiempo, se van modificando las normas o agregándoles más puntos. En cuanto a las fuentes formales, estos son el proceso de la creación de las normas jurídicas, como la jurisprudencia, las costumbres, la doctrina y los principios generales del derecho. En cuanto a las históricas, son los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas. Aquí podemos agregar que la jurisprudencia y la doctrina tienen como función profundizar con el sentido de la norma, para aclarar lagunas que existan ante la ley y llegar a una correcta interpretación. Ok, la interpretación, aplicación e ignorancia de la ley penal. Noción de la interpretación. Por su origen es doctrinal, auténtica o jurídica. Por su método es histórica, gramatical, lógica, sistemática o analógica. Por sus resultados es declarativa, extensiva, restrictiva o progresiva. Ahora bien, les voy a mencionar por su origen doctrinal. Se le conoce como interpretación privada, otros la llaman científica, cuando la llevan a cabo los estudios de derecho y los doctrinales por medio de su obra escrita o palabra oral. Ahora bien, la auténtica se le conoce como legislativa y es la que realiza el legislador. La jurídica, conocida como jurisdiccional o forense, esta es la que lleva a efectos los juzgadores, los jueces, los magistrados o los ministros. Ahora vamos a mencionar por el método.
En la histórica, momentos que se creó considerando las circunstancias sociales, políticas y económicas del lugar. La gramatical, conocida también como la interpretación filiológica o literal, y consiste en esclarecer la norma. Ahora bien, la lógica, también llamada interpretación teológica o racional, y parte del análisis histórico, y en ella se funde la interpretación histórica y lógica. Sistemática. Esta comprende todo el cuerpo legal a que pertenece la norma por interpretar. La analógica interpreta la norma de manera que se ocurre a normas o casos similares entre sí. Ahora bien, por sus resultados. La declarativa. Voluntad de la ley con la letra de esta, de tal manera que existe identidad entre el texto literal y la intención del legislador. La expresiva es la interpretación de la ley, es mayor lo que se expresa en el texto. La restrictiva es lo contrario a la expresiva. El texto legal expresa más que lo pretendido por el legislador. Y la progresiva o interpretación evolutiva, esta consiste en adaptar o adecuar el texto de la ley a las necesidades imperantes. Ok, ahora bien, mencionando los ámbitos de validez de la ley penal, esta se encarga de precisar los alcances y límites de la ley penal, como lo es su vigencia, su demarcación geográfica o espacios físicos de las normas. Material. Son 3 órdenes para contemplar la aplicación de la norma y lo son el común, local u ordinario. También el federal o excepcional. Y por último, el militar o el castrense. Temporal. En aquella, la norma penal es aplicable solo en su vigencia. En la espacial, aplicable en el espacio territorial donde fue creada. También aplica en las extradiciones y las expulsiones. Esto significa que puede cumplir su condena en el país por medio de tratados internacionales. La personal es la validez de la ley penal, atiende a las personas a las que va dirigida por el principio de igualdad de todos los hombres ante la ley. Toda esta información la saqué del libro de Derecho Penal, cuarta edición, de Griselda Amuchetti Requena. Les agradezco su atención y que tengan excelente día. Muchas gracias.